habitual, nos habituamos, nos acostumbramos, nos gustan las rutinas. Cuando se cambia la rutina, nos sacudimos. Uno de estos días, pues, como la gente tiene la costumbre de llegar a los servicios tarde, uno de estos días vamos a cambiar la rutina y voy a predicar primero. Cuando usted llega, ya estoy terminando la predicación. Hablábamos con el equipo de adoración el jueves. Un día de esto lo vamos a hacer así. Y la gente se va a sentir incómoda. Ay, tanto que me gusta el pastor tan cómico. La iglesia de Tesalónica estaba en un proceso de transición y en un momento de Dios muy especial. Estaba en medio de un avivamiento bajo el apostolado de Pablo. La iglesia de Tesalónica tenía un fundamento sólido en temporadas venía un mover del Espíritu Santo. Pablo conocía y sabía que esta no era una iglesia novata, esta no era una iglesia como Primera de Corintios, que era una iglesia que tenía mucha influencia griega y que tenía muchos creyentes con malas costumbres. La iglesia de Tesalónica era una iglesia con un nivel de madurez escritural un poco más profundo. Eran gente que oían la palabra y procuraban hacer la palabra. ¿Conoce gente así que oyen la palabra pero quieren obedecer la palabra? Eso es un creyente maduro. Alguien que escucha algo y dice: yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo que dice la Biblia. Hay otros que no les importa. Hay otros que dicen: no, yo digo, tú sabes, pero ya eso es un shot una anestesia para la conciencia, vamos para adelante. Primero de Tesalonicenses es una epístola escrita para creyentes que van madurando. Y por lo menos en los primeros capítulos de Primera de Tesalonicenses, antes de entrar, bueno, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, hay algunas características que nos ayudan a identificar cómo es una iglesia que avanza en Dios. Y vamos rapidito, por eso les pedí que mantuviera su Biblia abierta para poder mirarlos por encimita. Número 1, la primera característica de una iglesia que avanza en Dios es que es una iglesia que experimenta el poder de la proclamación y la demostración del Evangelio de Cristo. Por eso les decía hace un rato, la iglesia tiene que tener un balance, tiene que haber palabra, pero tiene que haber poder. Tiene que haber unción del Espíritu Santo. Y no es que todos se van a sanar, no es que todos se van a libertar. Pero tiene que haber alguna manifestación relevante de la verdad hablada. Voy a decir algo. Por favor, no se enojen conmigo. Está la cara así. Voy a poner cara del triste de José José. Y está escuchando una emisora cristiana. Y estaban predicando con un entusiasmo un producto. Y yo entiendo yo he estado, ¿verdad?, en asuntos, en negocios de emisoras cristianas. La gente piensa que ¿sabes? Tú tienes una estación de radio, tienes un canal de televisión y la gente piensa que, ¿sabes?, que Dios nos trae Los Ángeles con el billete. Hay un presupuesto que hay que ¿verdad?, cumplir. Y yo no tengo problema con que se anuncie el producto. De hecho, si los canales seculares lo pueden hacer, yo no entiendo por qué la iglesia no lo puede hacer. Lo que tengo problema es que tú me prediques con más entusiasmo del producto que de Cristo. La iglesia, mire cómo dice el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 5, dice: pues nuestro evangelio, fíjate cómo Pablo dice, nuestro evangelio, busque su Biblia, está ahí en la Biblia, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre. Escúchame, hermano, uno tiene que tener una plena certidumbre, una plena certidumbre. Si hay algo por lo que estamos orando, si hay algo que escasea y necesitamos como nunca antes en el cuerpo de Cristo, es la plena certidumbre de que Jesucristo es el Señor. Y si Dios está conmigo, nada ni nadie me podrá hacer frente. Eso es. Necesitamos esa plena certidumbre. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No importa, lo que está diciendo es, no importa lo que enfrentes en tu vida, cuando viene la gran tribulación, ahí es cuando la palabra y el gozo del Espíritu Santo se manifiesta. Aleluya, y es un gozo que el mundo no da, el mundo no lo puede quitar, nada ni nadie te lo puede arrebatar, porque es un gozo que viene del Espíritu Santo. Eso es, sí, Señor. Por eso cuando el apóstol Santiago le escribe a la iglesia, le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y cuál es un fruto del Espíritu? ¿Cuál es una característica del temperamento que la gente escasea en este tiempo? Paciencia. La segunda característica es una iglesia que avanza, es una iglesia que resiste la infiltración de una continua cultura idólatra. Pues una cosa, tenemos que ser sagaces en el trato con nuestros semejantes. Y tenemos cosas que podemos aprender de las estrategias del mundo, pero no podemos seguirnos dejando influenciándonos por el mundo. Nosotros deberíamos influenciar al mundo. La iglesia del libro de los Hechos, a esa iglesia le decían los que trastornan al mundo. La iglesia debería ser conocida porque son gente común y corriente, son gente ordinaria caminando con un Dios extraordinario que hacen cosas extraordinarias para la gloria de su nombre. Sí, Señor. Capítulo 1, verso 9 de Primera de Tesalonicenses dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Eso es bien difícil así, hablarlo así, convertisteis y recibisteis. De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Tercera característica, rapidito, son 2 o 3, para poder entrar en el asunto del mensaje. No se sacude por contradicciones o por aparentes contradicciones de fe. Si Dios te dice que te va a prosperar y estás pelado, uno no se sacude, ni se frustra, ni se desanima. Sigues hablando lo que Dios te prometió. Sigues creyendo la promesa del Señor. Si te sientes enfermo y Cristo te prometió salud, sigue confesando salud, sigue confesando palabras, sigue confesando la promesa del Señor. Dios seguirá siendo soberano, pero tu ancla, tu base, tu roca tiene que ser la poderosa palabra del Señor. Sí, Señor. Capítulo 3, verso 2 dice, la tercera característica es, no se sacude por aparentes contradicciones de fe. Enviamos desde el verso 2, capítulo 3, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Diga conmigo, mi fe. Mi fe. Otra vez, mi fe. Mi fe. ¿Sabe uno de los problemas hoy día? Que en mucha gente en otros lugares no ha hecho la fe de Cristo su fe.
De hecho, podría venir cualquiera de religiones falsas con cualquier clase de argumento y lo engatusa, porque la gente como no sabe Biblia, como a la gente le gustan las canciones, pero no le gusta la doctrina. Como la gente vive como aquel programa mexicano muy famoso, Siempre en Domingo. No escudriña. Todo lo googlea. The Google Generation. Todo lo googlea y lo primero que aparece en el search engine de Google lo lee. Y el problema no es leerlo, el problema es que lo cree. Ahí lo escribió Pancho Carequeso y rápido lo cree. Yo no creo todo lo que Frankie Cheeseface escribe. Usted tiene que mirar quién lo escribió. Estudiar quién es esa persona. Es un profesor de la universidad. Puede ser un profesor de la universidad, pero si es ateo. No es lo mismo ser ateo que ser ateo. Mi fe, si hay algo, si hay un ingrediente que la iglesia del siglo XXI necesita recuperar anota esta palabra, apologética. Apologética. ¿Qué es apologética? La defensa de tu fe. ¿Por qué crees que Jesucristo es el Señor? En Puerto Rico, si yo le pregunto a un popular, ¿por qué tú eres popular? Porque me criaron popular. Los PNP se están riendo. Pero si tú le preguntas a un PNP, ¿por qué tú eres PNP? Porque mis padres eran PNP. Nadie te va a hablar, no nadie, solo un 20% te va a hablar de convicciones propias. ¿Por qué tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Hasta qué nivel tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Cómo es tu fe? Por eso es que los servicios se llenan, pero los discipulados están vacíos. Gente, usted se queda callado, a mí me da un susto. Respecto a vuestra fe, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones. Por eso es que la gente sufre tanta tribulación y cualquier circunstancia le quita el gozo, le roba la alegría. ¿Qué te pasa, hermano? Es que todo me sale mal. Escriben en Facebook que mal me va. Número 4, cuarta característica, rapidito, que me quedan 10 minutos. La iglesia que avanza toma en serio la santidad personal. Amén, aleluya. El capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El problema fue que la iglesia no entendió nunca el mensaje de santidad. La gente llamó santidad la apariencia. Y cuando la Biblia habla de santidad, no está hablando de apariencia. Cuando la Biblia habla de santidad, está hablando del corazón. Está hablando de alguien que dice y ama a Dios sobre todas las cosas. Y ama a su prójimo como a sí mismo. Escúchame bien, porque la gente cita, yo gozo con los pentecostales, son locos citando lo que dice Primera de Pedro cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera
manera de vivir. Y le dicen, sed santos porque yo soy. Hay que vivir en santidad, hay que caminar en santidad. Y tú sabes, le dan a la machaca. Pero se les olvida el contexto del capítulo 4 antes y del capítulo 3 y del capítulo 5 después. Porque lo que está hablando ahí es de amar y de perdonar a tu hermano, de aceptarlo, de abrazarlo. Pero como la gente lee Biblia cuando le conviene, digo, esa gente, por eso es que yo siempre escuché una vez y lo repito y es cierto, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces tú puedes tener el pelo largo, la falda larga, los pelos de las piernas largos y la lengua larga también. Y eso no es santidad. Eso no necesariamente es santidad. La apariencia externa. Tampoco es verdad que vas a estar por ahí como si fuera una vedette espiritual. Pero santidad no habla de apariencia, santidad habla de esencia. Cuando tú estás con Dios, cuando tú verdaderamente pasas tiempo con Dios, se te pega el hablar, se te pega el carácter, se te pega sus costumbres, se te pega el corazón de Dios. Eres capaz de amar lo que los hombres no pueden amar, porque es que tú estás con Dios, y cuando tú estás con Dios aprendes de Él. Número 5. Una iglesia que avanza es una iglesia que prueba su espiritualidad, lo que hablaba. Prueba su espiritualidad en su trato con los demás, en especial con los que no conocen a Dios. Mira el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 9. Espero que usted me esté siguiendo la escritura, la gente anotando, porque este ratito no nos va a dar, usted va a tener que ir a su casa y leerlo. Esta noche, en vez de ponerse a ver a Don Francisco Presenta, póngase a leer eso. Ahí el Super Bowl. El chiste está juqueado con Don Francisco, es una cosa impresionante. ¿Todavía está vivo? Todavía está vivo, pregunta él. Ese hombre tiene una relación con su cirujano papá, que tú lo ves, lleva como 25 años con la misma cara. Ahí sí. Número 5. Mira el capítulo 4, verso 9. Dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, habéis aprendido de Dios. Que una iglesia que avanza es una iglesia que es capaz de amarse los unos a los otros en la santidad de Dios. No ama por conveniencia, ama por convicción. Y escucha, porque amar por convicción no quiere decir que te vas a sentar a comer con todo el mundo. Pero sí quiere decir que vas a respetar la dignidad de todo el mundo. Es imposible avanzar en ágape si no entendemos la esencia del ágape: dignidad. Dios nos hizo dignos a los que éramos indignos. Sigue diciendo el verso 10: también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, esta gente eran conocidos porque amaban a todo el mundo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que cuando la gente hable de ti, no hable de tus títulos, no hable de tus posiciones, hable de ti, diga fulano, fulana, esa es una persona de puro amor? Y en toda la ciudad lo conocen porque es una persona que ama incondicionalmente.
Porque usted cree que la gente todavía, después de años de muerta, la gente menciona a la Madre Teresa de Calcuta. Porque renunció a todas sus posibilidades por amar gente. Y no hablemos de su doctrina, no hablemos, ¿verdad?, de su religión. Hablemos de su obra, de lo que hizo. Verso 11 dice: y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Está hablando de gente que no solamente hace las cosas por amor a la gente, pero las hace bien por ese mismo amor. Sexta característica, tengo que avanzar, 5 minutos me quedan. Sigue con mucha sabiduría. Una iglesia que avanza es una iglesia que sigue con mucha sabiduría a líderes que están probados. En el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, en el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que sacuda los pagos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Para que seáis, pacientes. ¿Con cuánto? Todo. Hermano, hay que ser paciente. Hay que ser paciente con el que obedece al Ujier, y con el que desobedece al Ujier también hay que ser paciente. Hay que ser paciente con el que siembra en la casa del Señor, y con el que no siembra también hay que ser paciente. Séptima característica. Una iglesia que avanza es una iglesia que sigue la palabra en el enfoque de Cristo. Qué pena, ¿verdad? Que parece que el PowerPoint no llegó. Sigue la palabra con el enfoque en Cristo. En el capítulo 5, versículo 23, dice en 1 Tesalonicenses, que es donde estamos leyendo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24 dice: fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Octava característica de una iglesia que avanza es que la doctrina, escuche por favor, la doctrina es su fundamento. Por eso uno tiene que preguntarse: ¿cuál es mi doctrina? Pregúntatelo, ¿cuál es mi doctrina? ¿Cuál es mi doctrina? Algunos dicen: ¿y con qué se come eso? Una iglesia no puede ser movida por modas espirituales, ni tendencias del momento, ni personalidades o renombre. En la segunda epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 1, pase la página, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con sus ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio o nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Verso 11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de voluntad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
Pero para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.